Vamos a empezar de una vez. Borremos esto y lo primero que quiero aclararles es, para poder realizar un gráfico, cualquiera que sea gráfico de barras, histograma, bueno, el que sea, nosotros ya debemos tener los datos agrupados. Si tú tienes los datos, generalmente esto se utiliza para estadística, ¿no? Si hiciste una encuesta a tus compañeros de cuál es la edad, por ejemplo, y tienes las edades escritas, pero no las tienes organizadas, lo primero que tenemos que hacer es tenerlas organizadas para poder hacer un gráfico bien realizado, ¿sí? Esto, cómo hacer este tipo de tablas o este tipo de tablas, ya te lo enseñé en el curso de tablas de frecuencia. Si no lo sabes hacer, te invito a que veas ese curso, pues porque eso es fundamental para poder hacer un gráfico. Bueno, algo muy importante, aquí está el resumen de todo el video. O sea, les voy a hablar en todo el video de cada uno de los diagramas y pues bueno, aquí les voy a mostrar el diagrama de barras, luego vamos a ver el histograma, luego vamos a ver el polígono de frecuencias, pero bueno, más bien me devuelvo porque eso lo vamos a ver ahorita, pero lo más importante es que comprendamos esto. El diagrama de barras o el polígono de frecuencias o el gráfico circular o gráfico de pastel, que ya les voy a decir todos los nombres que tiene, esos gráficos se utilizan si nosotros tenemos los datos organizados de esta forma. En este caso miren que aquí están agrupados puntualmente. ¿Qué quiere decir? Que en cada fila está un dato. Miren aquí el dato, o sea la edad. En este caso hay dos ejemplos de la edad, pero miren que aquí la edad 13 años, hay una fila completa para solamente 13 años, otra fila para 14, otra fila para 15, para 16, 17 y más bien cojo el marcador y 18, ¿sí? Miren que hay una fila para cada dato diferente, ¿sí? En este caso, aquí se llamarían los datos están cuantitativos. Bueno, no lo voy a seguir escribiendo porque pues aquí están cuantitativos discretos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay poquitos, en pocas palabras. Sí, bueno, eso ya se los expliqué en un video anterior, pero bueno. Discreto simplemente cuando tenemos poquitos datos diferentes. Miren que aquí hay 50 datos que se tomaron, pero solamente había de diferentes edades, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 edades diferentes nada más. ¿Sí? Cuando tenemos así poquitos datos, o cuando los datos son cualitativos, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de colores, color amarillo, azul, rojo, verde, ¿sí? O cuando estamos hablando de género, masculino, femenino, otro, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hablar de que estamos hablando de cualidades, ¿sí? Cuando sean, simplemente en resumen, cuando tengan ustedes los datos organizados de esta forma, se puede utilizar cualquiera de estos tres. Y cuando los tengan agrupados, como en este caso, agrupados en intervalos, que miren que aquí en una sola casilla está la edad desde 3 hasta 13 años. O sea, aquí tenemos agrupados los que tienen 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Aquí tenemos agrupados 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Sí? Así se sabe que están agrupados en intervalos, están agrupados puntualmente. Cuando los tengan agrupados en intervalos, se puede hacer o un histograma, o es recomendable hacer un histograma, o un polígono de frecuencias. Bueno, entonces acordémonos aquí. Cuando están organizados así es porque son cualitativos o cuantitativos discretos, ¿sí? Y aquí es cuando son cuantitativos continuos, ¿sí? Entonces, bueno, ya este es el resumen. Ahora sí vamos a empezar. Primero que todo borro todos los rayones que hice y ahora sí vamos a empezar, ¿no? Entonces, primero, el diagrama de barras, ¿sí? Solamente tiene ese nombre, diagrama de barras, o bueno, gráfico de barras también, o gráfico de columnas. Nosotros el gráfico de barras lo podemos hacer de dos formas diferentes, con las barras verticales o con las barras horizontales. Sí, ustedes me van a decir, pero yo ya he visto barras en 3 dimensiones o barras de diferentes colores, no importa. Lo importante es que son barras horizontales o verticales. Características o cositas que necesitamos saber del diagrama de barras o gráfico de columnas o gráfico de barras es que es para variables cualitativas o cuantitativas discretas, como ya les dije cuando les mostré las tablas. También algo muy importante, el diagrama de barras se hace con las barras separadas. Esto tiene que ser, mejor dicho, pilas con esto porque esto es lo clave de la diferencia entre diagramas de barras e histograma. Bueno, y además, pues cada barra tiene tamaño proporcional a su respectiva frecuencia. Obviamente,
pues esta barra va a subir hasta donde diga la frecuencia. En este caso miren que aquí sube hasta el número 3, esta sube hasta el número 7, esta sube hasta el número 12 y así sucesivamente. Cada una sube dependiendo de la frecuencia que tenga. Como les decía, ya en los siguientes videos vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un solo video en el que les voy a explicar cómo se hace un diagrama de barras correctamente. Les voy a decir cuáles son los errores que los estudiantes cometen cuando hacen un diagrama de barras. Les voy a dar unos consejos que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el diagrama de barras, barras separadas. Miren que aquí están separadas un poquito, no importa, están separadas, las podemos hacer más separadas, más unidas, ¿sí? Pero no las podemos hacer pegadas. Bueno, esa es la característica principal del diagrama de barras. Ahora el histograma, que miren aquí está la diferencia. Aquí también pues tenemos un gráfico de las edades. En este caso las barras van pegadas, obligatoriamente para que sea el histograma las barras van pegadas. En este caso este diagrama es el de esta tabla de aquí, ¿sí? Miren que aquí las edades, si ustedes ya vieron el curso de cómo hacer la tabla de frecuencias agrupada en intervalos o los videos, pues ya vieron que esta columna se llama la marca de clase, que simplemente es el dato que está en la mitad de ese intervalo. Por ejemplo, aquí si nosotros tenemos aquí a las personas entre 23 y 33 años, la que estaría en la mitad es la que tiene 28 años. ¿Sí? Entonces, en ese histograma podemos poner una de dos. O las marcas de clase, que son las que están colocadas en el gráfico, que ya se los voy a volver a mostrar. Miren que está escrito 8, 18, 28, 38, 48. Pero no quiere decir, voy a borrar y vamos otra vez al gráfico. Esta barra no quiere decir que aquí dice edad en años, o sea 8 años. Esto no quiere decir que hay 7 personas que tienen 8 años, sino el 8 significa la mitad de ese intervalo, ¿sí? Cuando nosotros veamos las barras pegadas es porque ese gráfico se sacó de una tabla agrupada en intervalos, ¿sí? Pero, como lo vemos aquí, devolvámonos nuevamente. Otra de las formas que incluso a mí me parece mejor es escribir los dos bordecitos de ese límite. El límite aquí es entre 3, el límite inferior 3 y el límite superior 13. O sea, muchas veces se utiliza, más bien borremos ese rayón, y muchas veces aquí al comienzo de la barra se escribe el 3 y al final se escribe el 13. ¿Sí? Si ustedes vieron el curso de tablas de frecuencia, yo les recomendaba que escribieran el 3 y el 13 y no el 3 y el 12. Bueno, espero que hayan visto ese video, ¿sí? Aquí de pronto se entiende un poquito mejor. Esta barra significa las personas que tienen entre 3 y 13 años. Y si nosotros mirábamos en la tabla, ustedes se pueden devolver y observar, el siguiente límite es entre 13 y 23, el otro es entre 23 y 33 y así sucesivamente. Entonces, ya saben ustedes, espero que ya estén aprendiendo cositas de cómo leer. También vamos a ver en un video más adelante cómo interpretar un gráfico, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero espero que ya estén sabiendo o viendo cositas de cómo interpretar el gráfico, ¿no? Este 8, como ya vimos las barras pegadas, no quiere decir 8, sino quiere decir todas las edades alrededor de 8, todas las edades alrededor de 18, todas las edades alrededor de 28, que si nosotros de pronto encontramos a veces no estaría este 8, ni este 18, ni este 28, sino estarían estos números 3, 13, 23, 33. De pronto así se comprende un poquito mejor que esta barra, por ejemplo, es la de todas las personas que tienen entre 23 y 33 años de edad. Que en este caso, ¿cuántas personas son? Pues miren que esa barra llega hasta el número 16, ¿no? Entonces, histograma, ahora sí las características, pero pues borremos porque eso está tan feo. Primero, las variables son cuantitativas continuas, ¿sí? Como lo vimos en la tabla que estaba de este lado, ¿no? Las barras van unidas, esa es la característica principal, diferencia entre histograma y gráfico de barras. Y lo mismo, cada barra tiene tamaño proporcional a su respectiva frecuencia. Seguimos ahora con el polígono de frecuencias, que es un polígono. ¿Qué quiere decir polígono? Poli, varios lados, ¿sí? Tiene varios lados, ¿sí? ¿Cómo se haría el polígono de frecuencias? Bueno, vamos a las características. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Cuantitativas, o sea, números,
o cualitativas ordinales, o sea, que son cualidades pero que se puedan ordenar. Si esas cualidades no se pueden ordenar, generalmente no se utiliza el polígono de frecuencias. Como por si de pronto tú estás diciendo, bueno, pero ¿qué quiere decir eso de cualitativas ordinales o eso? Cualitativas, recuerda que es cuando nosotros hacemos una encuesta y preguntamos cosas que las personas nos responden con palabras completas, no números, sino palabras. Por ejemplo, si yo le pregunto a mis compañeros, ¿cuál es su color preferido? Me van a decir amarillo, rojo, verde, azul. Esas son cualidades. Pero en ese caso, esas cualidades no son ordinales porque no se pueden ordenar. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer un gráfico para esas cualidades, ¿sí?, de los colores preferidos, una barra sería para amarillo, azul, rojo, verde. En ese caso no se aconseja hacer un polígono de frecuencias porque se aconseja es más para cuando las cualidades son ordinales. Por ejemplo, si les pregunto en una competencia, ¿qué medalla obtuvo usted? Oro, plata, bronce, bronce, oro, plata, ¿sí? Esas sí son ordinales. ¿Por qué? Porque se pueden ordenar. Generalmente ya lo sabemos que primero va oro, luego plata y luego bronce. Entonces ahí sí podríamos hacer de pronto un polígono de frecuencias ordenando oro, plata, bronce, ¿sí? Otra característica, pues nuevamente, las líneas que unen los puntos superiores de cada dato. O sea, para este gráfico, este puntico se supone que es la parte más alta. Si hubiéramos hecho un gráfico de barras o un polígono de frecuencias, hubiéramos hecho una barra así, la otra barra aquí. Bueno, qué barras tan feas, ¿no? Más bien borremos eso tan feo que qué pena con ustedes. Voy a explicárselo más bien aquí en el gráfico, en el histograma. Si nosotros quisiéramos hacer un gráfico de barras, simplemente lo que haríamos sería unir los puntos superiores. En la mitad hago un puntico, hago otro punto y un punto en la mitad superior de cada una de las barras. Obviamente, si hacemos el polígono, muchas veces se hace el polígono, muchas veces se hace el polígono y el gráfico de barras o el histograma, y muchas veces se hace solamente el gráfico de barras. Generalmente, pues si uno hace el polígono, pues ¿para qué hace el gráfico de barras a la vez, no? Entonces, ya tenemos los puntos. Ahora, pues lo que hacemos es unir esos puntos con una línea. Miren esas líneas tan bonitas que trazo yo. ¡Qué rectitud! Ese fue el polígono de frecuencia, ¿sí? Entonces, une los puntos superiores de cada intervalo. Bueno, y vamos por último, primero borremos, y vamos por último con el gráfico circular, que también se le puede llamar gráfico de sectores, o gráfico de pastel, o gráfico de torta, o pizza. Gráfico de pizza también se puede llamar. Lo más usado es circular, o de sectores, o de pastel. Bueno, cualquiera. Pero el más usado es circular, ahora sí, en serio. En este tipo de gráficos, bueno, primero que todo las características se utiliza para variables cualitativas o cuantitativas discretas, ¿sí? Cuantitativas discretas, o sea que hay poquitos datos, ¿no? Recordemos lo del gráfico de acá. O cualitativas, cuando son cualidades, cuando las respuestas son palabras, ¿no? En este gráfico se utiliza muchísimo para interpretarlo en porcentajes, ¿sí? Y pues lo mismo de todos, cada sector está con tamaño proporcional a su frecuencia relativa. Por ejemplo aquí claramente se ve que estamos hablando de edades, ya más adelante vamos a ver cómo interpretar los datos. Edades obviamente pues entonces esta partecita azul quiere decir una edad. En este caso, ¿cuál edad? Pues miramos aquí. Y dice que el azulito clarito corresponde a 15 años. Entonces aquí observamos que esto quiere decir 15 años. Por ejemplo, el rojo quiere decir 17 años. Perdón, estaba al revés. Sí, ahí estaba bien. Este cuadradito no va. Y el amarillo quiere decir 18 años. ¿Sí? En este caso, cuidado porque aquí a veces se puede poner el 6 o el 18. Bueno, eso ya lo vamos a aprender cuando hablemos del gráfico circular. Lo importante es que miren que aquí 15 años, pues obviamente rápidamente se ve que la mayoría de personas tenían 15 años, que lo más poquito era el verdecito, que son 14 años. Entonces había más poquitas personas de 14 años. Algunas veces en lugar del 5 aquí está el 14. En lugar del 19 aquí está el 15. ¿Sí? Aquí 16, aquí 17. Bueno, no se nota. Y aquí estaría el 18, de pronto para no confundirnos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando hablemos bien de este gráfico, ¿no? Pero vean que obviamente se interpreta rápidamente que lo más grande pues es donde había más personas. Bueno,